Kaixo lagunok eta ongi etorri Sancho el Sabio podcastera. Zuekin, Isabel Mellén. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este podcast sobre historia y cultura vasca ofrecido por la Fundación Sancho el Sabio. En el programa de hoy queremos adentrarnos en una etapa relativamente poco conocida de la historia vasca. Hablaremos de cambios políticos y sociales, de inestabilidad, de crisis religiosa y económica, de violencia, de consensos y disensos, y de todo un complejísimo panorama que tuvo lugar entre los años 1931 y 1939. Hablaremos sobre la Segunda República, y lo haremos, como siempre, poniendo el foco en nuestro territorio. Preguntan qué es el amor, y yo ya sé qué contestar. Es ilusión, simpatizar con un hombre ideal, con porte de alta distinción, que sepa ser muy elegante, serio y claro. Si hay un personaje que esté ligado a la Segunda República en tierras vascas, ese es, sin duda, Tomás Alfaro Fournier. Quizá más conocido por su faceta artística como pintor, este polifacético personaje, nacido en una de las familias más reconocidas y preponderantes de su tiempo, fue también músico, conferenciante, escultor, empresario, militar, escritor, dinamizador cultural y, la faceta que más nos interesa resaltar, político. El varón que usa Barondandi enciende la ilusión. Pues ya lo saben, señores, a usar Barondandi, agua colonia, loción Barondandi. Durante la Segunda República actuó como concejal y como teniente de alcalde de Vitoria, aunque en la práctica ejercía la alcaldía. Y cuando estalló la Guerra Civil, fue perseguido y encarcelado por el bando sublevado. Pero veamos cómo llegó Tomás Alfaro a convertirse en una de las caras más visibles de la República en el País Vasco. ¡Qué ridícule! Si es usted un varón. 44 años antes del trágico final de su carrera política, Tomás nacía en Valladolid dentro de una familia aristocrática. Su padre era un conocido industrial textil de la ciudad, mientras que su madre, María Mercedes Fournier Partearroyo, era la heredera de la próspera industria de naipes vitoriana que había fundado su padre, Heraclio Fournier. Siendo niño se trasladó a la capital alavesa, donde estudió en el Colegio Marianistas, obteniendo el título de profesor mercantil. Después de su graduación, regresaría una vez más a Valladolid por unos años, para licenciarse en Derecho. En unas vacaciones veraniegas en Vitoria, conoció a una joven aristócrata, María Asunción Drake Santiago, heredera del marquesado de Cañadahonda, con la que contraería matrimonio al año siguiente, a pesar de que ella contaba con 18 años recién cumplidos y él era 13 años mayor. Sin embargo, la determinación de la muchacha pudo más que los deseos familiares, que no veían demasiado bien que una futura marquesa se casase con un hombre de negocios. Tras una luna de miel que les llevó a París y a Niza, comenzaron a sucederse los embarazos de María Asunción, que llegaría a dar a luz a 6 criaturas, de las cuales 5 sobrevivieron a la infancia. Mientras tanto, Tomás Alfaro dirigía la fábrica de sacos de yute heredada de su padre y ampliaba los negocios fusionándose con otras empresas vascas del mismo sector. Tomás siempre se distinguió por su dinamismo cultural. Los periódicos de la época dan buena cuenta de todas las actividades en las que participó. En julio de 1908 lo vemos haciendo de delantero en un partido de fútbol desarrollado en el campo del Aqua, aunque posteriormente se especializaría en el arbitraje, mediando en los encuentros deportivos de algunos equipos de fútbol vascos. También practicó el golf, el tenis y el tiro al pichón. Prácticas consideradas elitistas en aquel momento.
Por si fuera poco, sabemos que era asiduo ciclista y que también era un entusiasta de la pelota vasca, llegando a participar en torneos de pelotamano y de raqueta en el frontón vitoriano. Como muestra de que ninguna actividad deportiva de la época le era ajena, ejercía de patrón de barco en los veranos de Fuenterrabía e incluso practicaba el toreo como aficionado. Tomás Alfaro Fournier no solo cultivó el cuerpo, sino también las letras. Desde muy joven, con apenas 19 años, comenzó a publicar sus primeros cuentos y poemas en periódicos locales, afición que continuaría en los años siguientes escribiendo todo tipo de textos para diversos periódicos. Su infatigable curiosidad le llevaría a pronunciar todo tipo de conferencias sobre arte, literatura o música, siendo él mismo practicante de todas esas disciplinas, además de aficionado a la fotografía y cineasta amateur. En cuanto a la pintura, expuso por primera vez sus paisajes en 1914 y pronto realizaría célebres postales de vistas vitorianas que tuvieron gran éxito y difusión. Entre sus contemporáneos llamaban la atención sus habilidades artísticas, y en 1916 Julio Ochoa diría de él en el diario La Libertad: Alfaro es un enigma simpático como artista. Uno de esos soñadores que parecen llevar un ventilador en el cerebro y hacen con él una dispersión inimitable de ideas y primores. Porque debo advertirle, querido lector, que Tomasito pinta, dibuja, esculpe, escribe y hace música clásica, y todo ello con ingenio de maravilla. ¿No habéis admirado nunca una piedra preciosa de exóticos cambiantes que en cada faceta nos ofrece un nuevo encanto de luz? Pues ese es el símil más acertado de Tomasito Alfaro. Su carrera artística tuvo que convivir, a partir de cierto momento, con su carrera militar. Dentro del ejército ascendió de cabo a sargento y de ahí a segundo teniente de la reserva gratuita, siendo destinado a realizar sus prácticas al regimiento Guipúzcoa, destacado en Vitoria. Tras el desastre de Anual de 1921, a pesar de haber terminado sus obligaciones militares, decidió presentarse voluntario para ir a luchar a Marruecos. La prensa recoge que antes de partir organizó un partido de raqueta benéfico en el frontón vitoriano en el que jugaba él mismo, y que adquirió 50 entradas para regalárselas a los soldados que encontró por la calle Dato. Las 502 pesetas que logró recaudar serían entregadas por él mismo a las autoridades militares a su llegada a África para que fuesen destinadas a los soldados vitorianos que luchaban en el conflicto. Su paso por la guerra fue breve, aunque se le brindó una condecoración a su vuelta y se le promocionó a teniente de complemento del arma de infantería. Durante todos esos años en los que se iba haciendo un hueco en la vida social y cultural vitoriana, Tomás Alfaro apenas se había significado políticamente, aunque en prensa son rastreables pequeños artículos de opinión de carácter político y sabemos que participó en la campaña de elección como diputado a Cortes del líder monárquico y conservador Eduardo Dato. Dentro del complejo panorama de fuerzas políticas de la época, Tomás se había declarado como anticarlista, lo cual explica su apoyo a Dato, pero también se dejó seducir por la visión romántica de un País Vasco tradicional de corte sabiniano que le hizo militar en las filas del Partido Nacionalista Vasco. Sin embargo, su paso por el PNV fue breve y fugaz, puesto que algunas de las ideas patrióticas que defendía chocaban con su ideología. No fue hasta la dictadura de Primo de Rivera cuando encontró acomodo entre las filas del Partido Republicano Alavés, llegando incluso a participar en un intento de pronunciamiento contra el régimen. Sus ideas republicanas quedaron recogidas en un discurso que pronunció en mayo de 1930 en el Centro de Sociedades Obreras de la Unión General de Trabajadores de Vitoria. Para establecer la vida nueva, es preciso derrumbar sin miramiento alguno el edificio de la antigua, del mismo modo que para cultivar un campo debemos antes arrancar toda anterior vegetación y remover la tierra hasta que no quede ni una sola raíz que pueda retoñar. ¿Acaso pueden ir unidas la monarquía y la libertad? La monarquía es la negación del derecho de igualdad de los hombres. Y si como principio fundamental no hay a quien pueda defender con razonamientos el gobierno monárquico, mucho menos defendible es en España,
porque la monarquía española de los Borbones, continuadora de la obra destructora de los Austrias, ha dado el último golpe a nuestro derrumbamiento colonial, ha provocado en el seno de los españoles la más cruenta guerra civil y, en una palabra, ha rematado la obra de ruina y derrumbamiento de la nación. Este posicionamiento le llevaría a meterse de lleno en la vida política de la Segunda República, sufriendo en sus propias carnes su derrota tras el fin de la Guerra Civil. Pero además, su biografía y, sobre todo, su diario personal son un documento excepcional para comprender la intrahistoria de la República en el País Vasco y los problemas que tuvo que afrontar. Las notas que tomó durante aquellos convulsos años, en los que reflejó día a día los vaivenes políticos, económicos y sociales, han sido la base de una nueva investigación del historiador Santiago de Pablo, recogida en el libro Una tragedia política, la Segunda República en Vitoria, vista por Tomás Alfaro Fournier. En este episodio seguiremos la pista de sus escritos para descubrir cuál era el panorama del País Vasco durante la Segunda República. En este episodio nos queremos acercar a la realidad vasca durante el convulso periodo de la Segunda República y para profundizar en este complejo tema contamos con la ayuda experta de Santiago de Pablo, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco y además uno de los más acérrimos colaboradores de la Fundación Sancho el Sabio. Kaixo eta ongi etorri, Santiago. Bueno, Kaixo. Dentro de tu extensa producción, son varios los libros y los artículos en los que has retratado la cambiante realidad política vasca durante todo el siglo XX. Pero recientemente he visto a la luz un volumen un poco especial. Hablamos de Una tragedia política, la Segunda República en Vitoria vista por Tomás Alfaro, en la que exploras a través de la primera persona del político y empresario Tomás Alfaro, usando sus propios diarios, los sucesos que conmocionaron a la sociedad vasca durante el periodo republicano. ¿Por qué este libro? Bueno, sobre todo porque es una fuente interesantísima. Los historiadores buscamos, a través de documentos oficiales, de cartas, de periódicos, un poco acercarnos a la realidad. Y, por ejemplo, las memorias que un personaje escribe años después siempre están, queramos que no, un poco cambiadas, porque con lo que ha pasado, nuestra propia experiencia, no es que nadie quiera mentir, simplemente que tú mismo cambias, digamos, tu manera de ver las cosas. Sin embargo, un diario personal es algo que te pone en el día a día de lo que sucede de una manera sin filtros, digamos, ¿no? Entonces, gracias a la familia de Tomás Alfaro Fournier, este personaje importantísimo de la política y de la cultura alavesa y vasca de la época, pues me encontré con una fuente realmente impresionante, en que va contando el día a día de la República en Vitoria de una manera muy directa, muy sincera, y me pareció muy interesante retratar este periodo, pero no a través de otras fuentes, sino como lo veía él con sus propios ojos, de un republicano, pero que a la vez pues era capaz de darse cuenta de los aciertos, pero también de los errores del propio régimen, etcétera, etcétera. Vamos a ir poco a poco desgranando la evolución de la Segunda República en el País Vasco, pero antes, si te parece, vamos a conocer un poco más de cerca a este personaje que, como comentas, fue clave, ¿no?, en la política del momento. ¿Quién fue Tomás Alfaro? Bueno, Tomás Alfaro Fournier, porque este apellido pues a mucha gente le sonará, porque era precisamente de la famosa familia de Heraclio Fournier, de los fabricantes de naipes. Era, por tanto, de una familia pudiente de Vitoria, de las que, digamos, tenían más posibilidades económicas. Él nació en Valladolid, de casualidad, pero realmente vivió toda su vida en Vitoria. Y es un personaje muy interesante porque representa, por un lado, una clase social ilustrada. Es una persona que está metida en prácticamente todo lo que pasa en Vitoria en el primer tercio del siglo XX. Está en el Ateneo, es poeta, es escritor, compone música, es el presidente del primer cineclub que hubo en Vitoria, escribe en prensa, está metido, es el primero que juega a golf y de los primeros que juega a tenis en Vitoria, que tiene un coche deportivo, está en el Deportivo Alavés. Bueno, es que prácticamente, en los bailes, organizaba bailes benéficos. Es que no hay cosa que se haga en Vitoria,
en el primer tercio del siglo XX, que no sea él protagonista, ¿no? Bueno, él se casa además con la hija de un marqués y, sin embargo, mientras el resto de su familia era más bien conservadora, él, digamos, a partir de un momento determinado se hace republicano. Es uno de los principales dirigentes del partido, lo que luego va a ser cambiado de nombre, pero vamos, por aclararlo, Izquierda Republicana, el partido de Manuel Azaña, el que fue presidente del gobierno y de la República. De los personajes más importantes en los años 30 de esta línea política en Vitoria, junto a Teodoro González de Zárate, Teodoro Olarte, es lo que se llama a veces ese republicanismo burgués o republicanismo señor, de izquierdas, pero con una mirada también un poquito burguesa, diríamos, por simplificar. Uh-huh. Claro, a su vez, como digo, casado con una marquesa cuya familia también era muy conservadora, ¿no? Entonces, es un personaje interesantísimo porque por un lado refleja toda la vida social, cultural, política de Vitoria y a la vez rompe un poco con algunos estereotipos que podemos decir, digamos, de clase, ¿no? Entonces él, cuando llega a la República, es elegido concejal del Ayuntamiento de Vitoria, es teniente de alcalde y en la práctica, como el alcalde titular, González de Zárate, muchas veces está fuera, realmente es el alcalde de facto de Vitoria hasta que llega julio de 1936, que obviamente ya es la ruptura completa con esta etapa de la Segunda República. Uh-huh. Los momentos previos a la proclamación de la Segunda República fueron convulsos y estuvieron dominados por una crisis profunda de la monarquía. ¿Cómo se vivió el reinado de Alfonso XIII desde las provincias vascas? ¿Contaba con apoyos en el territorio? Y dentro de sus detractores, ¿no? ¿Cómo se organizó la oposición al régimen monárquico? Sí, en principio, la monarquía, la etapa que llamamos de la restauración de los Borbones, a partir de 1875, es una etapa bastante larga, diríamos menos convulsa que el siglo XIX español anterior, que va cambiando de regímenes, pronunciamientos militares, guerras civiles, las guerras carlistas. Entonces, aparentemente es un periodo, digamos, tranquilo, pacífico, también en el País Vasco. Pero es verdad que era pacífico gracias a que era muy desmovilizador. La política real no existía. Había una política oligárquica de dos partidos monárquicos alfonsinos, conservador y liberal, que se turnaban de manera artificial en el poder, y eso de alguna manera durante un tiempo funciona bien. A pesar de que el País Vasco coincide con el final de los fueros y por tanto con una sensación de pérdida, ¿no? de que en fin, hemos perdido algo muy nuestro, pero uno puede decir, bueno, 1880, el carlismo está muy tranquilizado, los republicanos están, después de la Primera República, pues bastante desanimados y desprestigiados. Entonces, bueno, parece que todo funciona bien. Pero ¿qué pasa? Que a partir de finales del 19 empiezan a aparecer una nueva sociedad y unos nuevos partidos que representan nuevas sensibilidades. Por un lado, el Partido Socialista, la Unión General de Trabajadores, un movimiento obrero cada vez más potente, sobre todo en Vizcaya, y por otro lado el nacionalismo vasco. Es decir, dos partidos que rompen un poco esa idea de que la política se puede hacer artificialmente. ¿Qué es lo que sucede? Que la monarquía no es capaz de adaptarse a los nuevos tiempos. Quizás si lo hubiera hecho como sucedió en Gran Bretaña, que también era un sistema parecido, pero supo recoger un poco esas ansias populares. Aquí no. Tampoco en Cataluña, con el catalanismo, el republicanismo. Entonces, ese régimen empieza a entrar en crisis y termina con una crisis total con la dictadura de Primo de Rivera, entre 1923 y 1930. El hecho de que Alfonso XIII aceptara la dictadura le desprestigia. De alguna manera, un régimen que más o menos había pervivido relativamente bien, de repente entra en crisis. Y los republicanos aprovechan, digamos, esa crisis para promover, bueno, ya no vale con reformar la monarquía, necesitamos un régimen nuevo que es la República. Con el apoyo del Partido Socialista también llegamos a ese periodo de 1930-31. Entonces hay una oposición a la monarquía que sobre todo ya en el año 30-31 eso se ve muy bien en el caso del diario de Tomás Alfaro, como él dice, bueno, la monarquía, si la democracia con monarquía ahora mismo es imposible. Tenemos que dar otro paso y cambiar el régimen. Primero intentan hacerlo por medio de un pronunciamiento militar, es diciembre de 1930, la sublevación de Jaca, que es un poco lo que se hacía en el siglo XIX. Y luego, sin embargo, ya hay un proceso distinto que es lo que lleva a la proclamación de la República.
Porque la proclamación de la Segunda República se dio, curiosamente, ¿no?, tras unas elecciones municipales. ¿Cuáles fueron los resultados en el País Vasco y cómo se vivió esta noticia en las calles? Mira, es verdad que es un tema curioso en la historia, porque efectivamente, en principio, unas elecciones municipales parece que son como más administrativas. ¿Qué es lo que pasa? Que en España, y tampoco en el País Vasco, no había habido elecciones desde 1923. Y entonces el gobierno y la oposición aprovecharon estas elecciones municipales para, como se decía, tomar el pulso a la sociedad. Es decir, vamos a ver qué es lo que pasa. En principio, el gobierno monárquico, como que no se mojaba a decir, bueno, son municipales, no pasa nada si las perdemos, pero en el fondo se trataba de ver, la sociedad española está a favor de la monarquía o quiere un cambio, quiere una república. Claro, en pueblos pequeños, en realidad esto no era así, porque en los pueblos pequeños no había vida política. En muchos casos no había más que una candidatura. ¿Dónde se fraguaba ese cambio político? En las capitales de provincia y en las principales ciudades del país. Entonces todo el mundo estaba esperando a ver qué pasaba en Madrid, Barcelona, Bilbao, en general en las grandes capitales. Normalmente había solamente, también es muy significativo, 2 candidaturas. Candidatura republicana socialista, candidatura monárquica. Es decir, o blanco o negro. En el País Vasco, salvo en Vitoria, curiosamente, porque no se pudieron presentar, había también una tercera candidatura que era la nacionalista vasca, la del Partido Nacionalista Vasco. Entonces, todo el mundo estaba expectante a ver qué pasaba. ¿Y qué es lo que pasó? Pues realmente, tanto en España como en el País Vasco, si se cuentan numéricamente los concejales, realmente ganaron los monárquicos. O más bien los de los pueblos, que no eran nada. Eran gente de toda la vida. Pero ¿qué pasa? Que en todas las capitales de provincia de España, salvo en 5 o 6, no recuerdo ahora exactamente cuántas, pero muy poquitas, en todas ganaron, además por gran mayoría, los republicanos socialistas. En Bilbao, San Sebastián, barrieron. Curiosamente, en Vitoria ganaron los monárquicos. Fue una de las pocas, Vitoria-Pamplona, donde por muy poquito, y además aprovechando los pueblos que rodeaban a la ciudad, si no también hubieran perdido, ganaron los monárquicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Alfonso XIII se dio cuenta de que tenía perdida, digamos, la mayoría social. Y, sin abdicar de la corona, decidió marcharse de España e inmediatamente se proclamó la Segunda República. El primer lugar donde se proclamó fue Eibar. Eibar es una ciudad, era entonces ya, y de alguna manera sigue siendo, ¿no?, con una tradición de izquierdas, sobre todo socialista. Es una especie de oasis, o era una especie de oasis en una Guipúzcoa, digamos, más conservadora, nacionalista, y entonces, el 14 de abril de 1931, proclamaron la República. Poquito después se proclamó en Madrid y en todas partes. Y también en Vitoria. De hecho, en Vitoria, el alcalde republicano, es decir, los monárquicos se retiran, se dieron cuenta de que la situación la habían perdido, aunque hubieran ganado las elecciones. Y entonces la minoría republicana llega al ayuntamiento, ponen la bandera republicana. Hay, por cierto, un joven del PNV que pida que se ponga la ikurriña y se pone la ikurriña también, aunque luego se retira porque no era oficial. Entonces, en general, cuando llega la República, en todos los lugares hay una sensación de entusiasmo, de que los problemas que hemos tenido con la monarquía se van a acabar y, por tanto, llega una etapa nueva que va a resolver todos los problemas. Esto pasa mucho en momentos de cambio y, por tanto, en general, incluso en sitios como Vitoria, que era más conservadora, realmente la República se acoge con alegría. Hay gente que teme algunos aspectos, pero en general creo que lo que hay, la gente sale a las calles, hay manifestaciones y tampoco ni el ejército, ni la iglesia, ni las clases más conservadoras se ponen en principio especialmente en contra. Se acepta ese cambio político. Uh-huh. A pesar de ese entusiasmo inicial que nos estabas comentando, en el País Vasco la Segunda República también tuvo que afrontar, sobre todo en un primer momento, 2 cuestiones que se consideraban importantísimas para la sociedad del momento, ¿no? La primera era común a toda la península y era la cuestión religiosa, mientras que la segunda tañía especialmente a este territorio, que era el problema autonómico, del que, si te parece, hablaremos un poquito más adelante. Empecemos por la primera cuestión. ¿En qué consistía el conflicto religioso y cómo se trató de atajarlo? Bueno, es verdad, porque claro, la República se recibe con entusiasmo, pero cuando empieza a intentar resolver los problemas,
Eso pasa siempre. Una cosa es decir, oye, lo que había hasta ahora estaba mal, vale, pero ahora ¿qué hacemos en concreto? Y de hecho, desde relativamente pronto la República empieza a tener enemigos por la derecha, monárquicos, grupos autoritarios que quieren volver no ya a lo anterior, que era un liberalismo muy templado, sino incluso a un régimen autoritario, fascista o lo que fuera, ¿no? Y también por la izquierda, ¿eh? No olvidemos, por ejemplo, los anarquistas, que en Vitoria tenían mucha fuerza. Desde el minuto 1 empiezan a decir que esto no es lo que queremos, que la república es burguesa. O sea, hay muchos problemas. Y entre ellos, efectivamente, la cuestión religiosa. ¿En qué consistía? Bueno, había habido históricamente en España una unión entre la monarquía y lo que se decía monarquía y el altar, entre la monarquía y la Iglesia. La Iglesia, sobre todo a nivel oficial, por ejemplo, el nuncio del Vaticano, el propio Vaticano, tiene una actitud bastante receptiva con la República. Incluso da órdenes de que ningún obispo se ponga en contra, ni nadie, tada. ¿Qué es lo que pasa? Que, sin embargo, dentro de la Iglesia había personas que eran mucho más tradicionalistas y consideraban, por ejemplo, el cardenal de Toledo, cardenal Segura, consideraba que no, que la República era desde el primer momento anticatólica. La República quería, por otro lado, resolver esa cuestión separando la Iglesia y el Estado, por ejemplo, quitando los símbolos religiosos de los lugares públicos, prohibiendo, por ejemplo, es decir, separando el cementerio civil del cementerio religioso y haciendo algunas reformas que hoy nos pueden parecer desde nuestra mentalidad, pero claro, la historia siempre hay que verla desde la mentalidad de la época, ¿no? Pues cosas que hoy nos pueden parecer, pues no sé, la aprobación del divorcio que aprobó la República, pues eso para mucha gente era como el fin, no lo entendían tampoco, ¿no? Entonces hay, digamos, especialmente en el País Vasco, que era una zona de gran trascendencia, de gran mentalidad católica, pues hay una serie de personas que intentan oponerse, digamos, a los cambios religiosos que va haciendo la República. ¿Qué pasa? Que a veces es cierto también, como digo, son cosas que vistas desde hoy nos parecen que no tienen ningún problema, pero en aquella época como que se adelantaban a su tiempo. Yo a veces cuento, pues que es así, por ejemplo, la ley de divorcio se aprueba y en Álava no se divorcia nadie. En los años de la República hay, pero menos de 5 divorcios, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Bueno, y curiosamente, sin embargo, un alavés se casa con la primera mujer divorciada en España, que es Hidalgo de Cisneros, un personaje muy, muy famoso, también de una familia aristocrática vitoriana, pero que termina en el Partido Comunista y en el exilio en la Rumanía de Ceausescu, o sea, una historia increíble también. Bueno, pues se casa con Constancia de la Mora, que es la primera mujer, se dice que es la primera mujer que se divorció inmediatamente después de aprobarse la ley del divorcio. Bueno, son historias pero realmente es que dices, bueno, se aprueba el divorcio y no se divorcia a nadie. ¿Por qué? Porque hay una mentalidad que no necesita, entre comillas, ese tipo de avances de la época. Entonces, eso produce un choque entre una mentalidad muy tradicionalista, que no quieren ningún tipo de cambio en esta materia, y los republicanos que consideraban que tenían que implementar una serie de cambios que en otros países de Europa ya eran normales. Entonces, en el País Vasco, al ser una sociedad más tradicionalista, hay unos choques muy importantes, especialmente en el verano de 1931. Por ejemplo, la Constitución, claro, esto es ahora algo que también ahora lo vemos así, pero la Constitución expresamente prohibía la existencia de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, que también ahora pensaremos, bueno, ¿y qué tiene que hacer una Constitución? ¿Por qué tiene que poner una cosa tan concreta? Bueno, pues porque los jesuitas eran como la bestia negra de la izquierda anticlerical en España, ¿no? Entonces, pues efectivamente en el año 32 los jesuitas salen de España. Bueno, eso supone una ruptura para muchas personas que tenían esa mentalidad tradicional, que provoca que mucha gente que al principio, aunque no fuera entusiasta, aceptó la República, se fuera separando de ella. Los conflictos laborales y sociales también fueron otro factor que tuvo que afrontar la Segunda República. ¿Qué reivindicaciones tenían las clases obreras y cuáles fueron las actuaciones gubernamentales a este respecto? Pues también es otro tema muy importante porque, claro, estamos hablando de una España y un mundo que estaba en plena crisis económica a nivel global. Después del crack de la bolsa de Nueva York de 1929, viene toda esa etapa de los años 30, que es terrible, con niveles de paro en algunas comarcas, por ejemplo, en la margen izquierda de Bilbao, en la zona minera y en la zona industrial, que llegaban al 40% del paro, en una época en que las mujeres no trabajaban fuera de casa en su mayoría, con lo cual significaba que muchas familias se quedaban sin nada y no había seguro de desempleo.
todavía. Es decir, yo creo que eso, si se puede hablar así, que quizás históricamente no es muy exacto, pero que la República tuvo mala suerte, en el sentido de que sucedió en un momento de una crisis económica terrible y un momento también en que mucha gente a nivel europeo y mundial pensaba que la democracia era un régimen pasado, que había que ir, que era un régimen débil, que no resolvía los problemas cotidianos y que había que ir bien a una dictadura, es la época del fascismo en Italia, del nazismo, etcétera, o a una revolución, como en la Unión Soviética. Entonces, claro, empieza la República y resulta que empieza a haber huelgas, en el caso incluso de Vitoria, donde no había mucha industria, pues hay unas huelgas tremendas, sobre todo alentadas por la CNT, por los anarquistas. ¿Qué es lo que pedían? Pues a veces cosas que también a nosotros nos parecen súper normales, pues la reducción de la jornada de trabajo, aumento de sueldo, condiciones laborales. Y es verdad que la República, sobre todo con la etapa del ministro Largo Caballero, ministro de Trabajo, socialista, empieza a implementar algunos de estas reformas sociales. Hay reformas a favor de los obreros, etcétera. Curiosamente, algunas de ellas no eran muy distintas a las de la dictadura de Primo de Rivera. Por ejemplo, lo que se llamaba los jurados mixtos, es decir, tratar de resolver los problemas laborales no mediante la huelga, sino mediante el acuerdo entre empresarios y trabajadores. ¿Qué es lo que pasa? Que en el ambiente convulso de la época, a muchos trabajadores, especialmente vinculados al anarquismo o al comunismo también, que empezaba a surgir con cierta fuerza en algunas zonas, pues estas medidas de los socialistas les parecían insuficientes. Querían más, querían, digamos, entre comillas, ir a la revolución. E incluso algunos socialistas también se fueron acercando a esta idea de que no valía una reforma de la sociedad burguesa, sino que había que ir a la revolución. Claro, esto en un momento de crisis económica, de problemas, pues ¿qué produce? Produce mucha violencia, porque la policía, las fuerzas del orden público no estaban acostumbradas a cómo reprimir una manifestación, lo hacían también con armas de fuego, etcétera, etcétera. Entonces, como digo, incluso en lugares habitualmente tranquilos como Vitoria, pues realmente esto supone un problema social que gente como Alfaro, Tomás Alfaro Fournier, que era de izquierdas, reformista, etcétera, él decía, bueno, esto se nos va de las manos. Nosotros queríamos reformar la sociedad de una forma pacífica, tranquila, y ayudar a la clase obrera. Él era un poco paternalista en este sentido, decía ayudar a la clase obrera, y la clase obrera, en vez de agradecernos que estamos mejorando sus condiciones, lo que hace es querer más, quiere una revolución. Entonces se veían como fuera de tiempo, como que nuestro tiempo ha pasado, y eso es un poco lo que se ve en su diario. Uh-huh. Pronto comenzaron además los disensos, ¿no?, entre las fuerzas políticas afines a la República, que tenían ciertas discrepancias ideológicas entre sí, generando cismas políticos y contribuyendo también en gran medida a esa inestabilidad social. ¿Cómo se dieron estos desencuentros y qué consecuencias tuvieron para la República? Sí, yo creo que es una de las cosas que más daño le hicieron a la República. Por otro lado, es normal, con lo que decía un poquito antes, cuando tú estás peleando contra algo, en este caso contra la monarquía, tu objetivo es la República. Una vez que consigues la República, ya empiezan a separarse los socialistas por un lado y dentro de los partidos republicanos los diversos partidos. Eso pasa a nivel general y pasa también en el País Vasco y en Vitoria en concreto. Primero hay partidos republicanos unificados y luego empiezan a aparecer Acción Republicana, Partido Republicano Radical, más conservador, de Lerroux, Partido Republicano Radical Socialista, que a su vez se separa en tres. Es decir, la falta de unidad de los republicanos es una de las cosas que más daño les hacen, porque incluso a veces teniendo la mayoría son incapaces de ponerse de acuerdo y a veces son por nimiedades. Y más que por nimiedades, esto pasa desgraciadamente en política muchas veces, es por desencuentros puramente personales. Pues que el líder de tal partido no se lleva bien con el otro, que menganito tal. Es significativo en el diario de Tomás Alfaro que con quien más se mete es con sus propios correligionarios, no con las derechas, sino con los propios del partido, que a veces este es un no sé quién, el otro quiere quitarme a mí de en medio, yo quiero quitarle a este para que no haga no sé quién, voy a hablar. Es decir, claro, esto hace mucho daño, porque si tú tienes una mayoría y la vas perdiendo porque hay un disenso interno, claro, los otros lo aprovechan también para meterse con la República. Entonces es muy difícil tener un proyecto claro si tu mayor idea es a ver cómo me quito de en medio a mi compañero de partido.
hay un momento, ya en 1933, cuando las segundas elecciones generales, que Tomás Alfaro dice: prefiero que gane la derecha era un carlista, o sea que vamos, totalmente, dice: prefiero que gane la derecha a que ganen los míos. Entonces, bueno, y esto se ve muy bien en el diario, porque claro, él va a un mitin y en el mitin dice: vamos a ganar mañana, y luego en el diario pone: tenemos, antes de las elecciones, dice: tenemos las elecciones perdidas, seguro. Y es así. Entonces, bueno, yo creo que esa falta de unidad de los partidos republicanos y un cierto, había un cierto radicalismo verbal en algunos sectores que nunca es bueno para la política, porque estás diciendo más de lo que quieres para que los otros te voten, aunque tú sabes que eso no lo vas a hacer. Entonces, es una etapa en ese sentido también muy complicada a nivel interno de los propios republicanos. Y las tensiones entre los diversos partidos políticos también tuvieron su contrapartida en las calles del País Vasco, ¿no? En la que se registraron levantamientos, enfrentamientos armados con muertos y heridos graves y todo tipo de ataques violentos contra objetivos tanto políticos como civiles. En este sentido, ¿cuáles fueron los principales conflictos vividos en el periodo? Es verdad, es una etapa muy violenta, que no es algo exclusivo de España, porque el periodo de entreguerras en toda Europa es un periodo en que, como decía un poquito antes, mucha gente piensa que es un poco el problema de la república. Es una república democrática, pero sin gente que se crea de verdad las posibilidades de una república democrática, sin demócratas, porque por la izquierda y por la derecha, esto es muy difícil de saber porcentajes, pero vamos, el 70% de la población y de los líderes políticos no creían en la verdad de una democracia que respetara al contrario. Que tú pierdes las elecciones y dices: pues las he perdido, pasa el otro partido y ya la recuperaré dentro de 4 años. Eso mucha gente no se lo creía y es un problema. Entonces, ¿qué pasa? Que, como digo, en toda Europa, si pensamos en la Alemania de los años 20, 30, incluso en Francia o en Gran Bretaña, que pensamos que son países más estables, realmente la violencia estaba al orden del día. Y pasa también en el País Vasco. Sectores tanto de la derecha, primero los carlistas, después los falangistas, que son minoritarios pero muy activos, y por la izquierda anarquistas, comunistas, socialistas, quedarían en medio, digamos, los sectores más democráticos, republicanos, incluso el PNV. Bueno, pues entonces se dedican a veces a atacar locales de otros partidos políticos, pero a atacar con armas. En Galdácano, por ejemplo, pues atacaron unos republicanos de izquierda la sede del Batzoki, la sede del PNV, y murió un niño de 12 años por disparos de arma de fuego. Se había asomado al balcón. Los otros también respondieron con armas. La gente tenía armas en casa. Esto ahora no somos conscientes. Entonces, claro, hay ataques, por ejemplo, a iglesias o a conventos, ataques contra simplemente asesinatos políticos, que no es terrorismo en el sentido que lo entendemos ahora o el problema que hubo, digamos, desde la transición en España, sino más bien choques armados entre grupos políticos distintos, ¿no? Y en momentos determinados, claro, golpes de Estado. Antes del 36 hubo un golpe de Estado monárquico en 1932 que fracasó, el de Sanjurjo. En el País Vasco también hubo gente que intentó unirse a eso. O revoluciones, bien de tipo anarquista, en diciembre de 1933, en un pueblo que hoy yo les suelo decir a mis alumnos, a mis estudiantes, como La Bastida, que es el pueblo más pacífico, más tranquilo y más precioso de la Rioja Alavesa, entre toda esa zona tan bonita, pues hubo un levantamiento anarquista, que asaltaron el cuartel de la Guardia Civil, murió un guardia civil, algunos de los anarquistas fueron condenados a muerte. Bueno, algo increíble. Y en octubre de 1934, la revolución socialista, en este caso, contra el gobierno, que es un poco lo mismo: no acepto que el centro derecha haya ganado las elecciones. Y entonces ahí hubo más de 60 muertos en el País Vasco. Incluso el ejército tuvo que intervenir en la zona minera de Vizcaya, en la margen izquierda, esa zona, tuvo que intervenir incluso con aviones, lanzando bombas, bombas de pequeño, es decir, no imaginemos un bombardeo, pero realmente fue así. Entonces, quiero decir, es muy difícil, claro, sostener un régimen democrático en una situación de tanta tensión, de violencia, es realmente complicado. Y eso se veía en Madrid, eso aquí no sucedió, pero en Madrid hubo, por ejemplo, a mí me recordaba lo que pasó a veces en Irlanda o también en la zona de Oriente Medio, ¿no? Con Israel y Palestina, con ataques con bomba a el entierro de una persona muerta
por violencia. Es decir, hasta aprovechar el entierro para atacar con una bomba, bueno, es terrible, ¿no? Entonces, se entiende también las dificultades que tuvo la República y, por ejemplo, como Tomás Alfaro Fournier, en su diario se ve que se va desanimando, porque dice, es que esto no es lo que nosotros queríamos. No queríamos esto, queríamos un régimen democrático de libertad, de respeto y, entre comillas, hemos fracasado. Él lo ve como una especie de fracaso personal y político. Y mientras esta era la dura situación en las calles y en los parlamentos municipales, en medio de toda esa violencia, ¿no?, se votaba en 1933 el referéndum del Estatuto Vasco de Autonomía. ¿Cuál era el contenido de este estatuto y qué respuesta recibió en las urnas? Pues fue la idea un poco, otra de las ideas de la República, antes hemos hablado del problema religioso, era lo que se llama el problema, entonces se decía problema regional, es decir, dar salida a las inquietudes de tipo regionalista o nacionalista, especialmente de Cataluña y en menor medida del País Vasco. Entonces la República sí que tenía claro que sobre todo el problema de Cataluña había que resolverlo. Y por eso en 1932 se aprueba el Estatuto Catalán. Por primera vez Cataluña tiene un parlamento propio y una Generalitat, un gobierno de la Generalitat, etcétera, etcétera. Que el País Vasco dice, bueno, pues nosotros también queremos. ¿Qué es lo que pasaba? Que al principio, como la República tenía ese sentido laicista, y el PNV era un partido oficialmente católico y también que veía con cierto temor algunos de los cambios de la República, pues también la República dijo, bueno, cuidado, Cataluña sí, porque el principal partido catalanista era la Esquerra, que era de izquierdas, pero el País Vasco, cuidado, igual no, porque es un partido católico y van a convertir o podrían convertir a Euskadi en lo que Indalecio Prieto, el líder socialista, con bastante gracia, dijo que iba a ser un Gibraltar vaticanista. Es decir, lo mismo que hay un Gibraltar británico en el sur de España, ahora nos van a poner un Gibraltar que dependa del Vaticano en el norte de España. Y eso la República no lo quería. Y es verdad que muchos católicos veían el estatuto como una especie de barricada, digamos, frente a la legislación anticlerical de la República. Hasta el año 1932-33, en que la cuestión autonómica no se separa de la religiosa, el Estatuto Vasco tiene muchas dificultades. Y por fin, en 1933, se dice, bueno, ahora ya vamos a hacer un estatuto acorde a la Constitución de la República, es decir, similar al de Cataluña. Entonces se hace un estatuto que sigue teniendo problemas de todas formas. ¿Por qué? Porque primero era para las 4 provincias, incluyendo a Navarra, pero en el año 32, Navarra, la mayoría de los representantes navarros deciden que no van con el estatuto. Y entonces, curiosamente, es Álava, algunos dirigentes alaveses los que dicen, bueno, cuidado, que si nos quedamos solos con Vizcaya y Guipúzcoa, que son más ricas, claro, Álava era muy pequeñita entonces, de población y más pobre que Vizcaya y Guipúzcoa. Dicen, bueno, 2 provincias, euskaldunes, de mayoría izquierdista y nacionalista, con más riqueza, pues como que nos van a imponer a Álava, que es más pequeña, que es agrícola, que es de mayoría carlista, etcétera, etcétera. Entonces, el estatuto en general en noviembre del 33 se aprueba en el País Vasco, pero en Álava tiene muchas dificultades. No hay un voto negativo, pero sí que es cierto que los votos negativos no son suficientemente amplios. Y eso es lo que hace que cuando el estatuto va a las Cortes, ya en 1934, la derecha, mayoritariamente antinacionalista vasca, antiautonomista, aprovecha este tema de Álava para frenar el estatuto, que no se va a aprobar hasta octubre de 1936, cuando ya ha llegado la guerra civil, o sea, ya muchísimo después, y cuando Álava ya no estaba en la zona republicana. Durante la etapa final de la efímera Segunda República continuó la inestabilidad política, a la que se sumaron con actos violentos que ya empezaban a avanzar la sublevación del 18 de julio de 1936 por parte del general Franco, que daría comienzo a la Guerra Civil. ¿Cómo se vivió esta última etapa desde el País Vasco y qué pasó con Tomás Alfaro, testigo y protagonista de todos estos sucesos? Bueno, esta etapa se vivió aquí con inquietud, como en toda España. He contado antes, por ejemplo, de esos ataques en Madrid, incluso eso, ¿no? Que yo te mato, tú me matas, incluso voy al cementerio a hacer un atentado aprovechando que estás enterrando a tu compañero. Bueno, realmente la etapa de la primavera de 1936, después de las elecciones de febrero que gana el Frente Popular, es la más complicada. Pues ¿por qué? Porque por un lado
gran parte de la derecha monárquica, carlista, falangista, etcétera, ya está claro que lo que quiere ir a una sublevación de tipo militar, acabar con la República. Algunos, obviamente, están preparando esto desde antes incluso de las elecciones, pero el hecho de que gane el Frente Popular es un poco ese punto definitivo. Por otro lado, el gobierno es incapaz de mantener el orden público. Hay muchos, esto está estudiado tanto por Fernando del Rey como por Eduardo González Calleja para toda España. Pues digamos, hay muchos asesinatos políticos, la represión policial, a veces son cosas conocidas, pero bastante desconocidas, perdón, pero pues por ejemplo en Albacete se mata a un grupo de obreros que estaba protestando también por una huelga, es decir, se va un poco el tema, se va yendo de las manos. Esto no significa que se justifique la rebelión militar, porque obviamente una cosa es que haya dificultades y problemas y otra cosa es acabar con el régimen legítimo en esos momentos, ¿no? Sobre todo también el Partido Socialista está muy dividido, hay una gran parte del Partido Socialista dirigida precisamente por Francisco Largo Caballero, que lo que quiere es, digamos, que considera que la República burguesa ha terminado y que hay que ir a una revolución, está fomentando una unión con el Partido Comunista. Bueno, una situación muy, muy, muy complicada, como digo. En el País Vasco la situación es un poquito menos complicada. Se habla de un cierto oasis porque hay menos problemas, así como en 1931 sí que es una etapa muy difícil en el País Vasco, en el 36 hay menos problemas aquí que en otras partes de España. Pero también un poco todas esas noticias que llegan van un poco alborotando la opinión pública. En el caso de Álava hay una huelga general en Vitoria, que es una huelga general que la apoyan todos los sindicatos. La CNT, anarquista, la UGT socialista, ELA, nacionalista vasca, e incluso los sindicatos católicos que existían entonces. Entonces, para mucha gente, incluso por ejemplo Alfaro lo dice en su diario, dice, bueno, pero ¿esto qué es, no? Esto es la revolución, que todos los sindicatos vayan y que no tengan en cuenta que nosotros los republicanos estamos intentando precisamente mejorar la situación social, ayudar a los obreros, que se pongan contra nosotros, no lo entienden. Entonces hay una especie de ruptura de tipo social y de tipo también eso, de resolver las cosas por la violencia, que de alguna manera se va quedando como fuera de juego. Alfaro es un caso claro. En su diario es la parte más patética, en el libro lo voy explicando y con frases suyas, el momento más patético, porque él ve eso, que esto se está acabando. Y cuando se va acercando ya julio de 1936, bueno, tiene lugar en Madrid el asesinato del dirigente monárquico Calvo Sotelo, asesinado por fuerzas policiales, o sea, es que el propio gobierno no sea capaz de, o que intervenga, o las fuerzas que dependen del gobierno intervengan en matar a un opositor político, y Alfaro, siendo de izquierdas, dice, bueno, esto es el fin de la República. El Ayuntamiento de Vitoria, de forma unánime, todos los grupos políticos condenan el asesinato de Calvo Sotelo. Pero él mismo dice, bueno, esto es el fin. Y en ese momento ya llegamos a 17 de julio de 1936, cuando tiene lugar la sublevación en África, en las plazas o colonias españolas del norte de África, en el protectorado de Marruecos, ¿no? Empiezan a llegar noticias que son rumores de que ha habido una sublevación primero solo en África, y ya el 18 de julio la sublevación se extiende a todas las plazas militares de la península. En algunos lugares fracasa más o menos rápidamente, pensamos en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, San Sebastián, cada caso es muy distinto, y sin embargo en el caso de Vitoria, lo mismo que en Pamplona, triunfa de forma más o menos fácil. Alfaro intenta hablar con diversas personas, de tanto republicanos como militares, etcétera. Por ejemplo, el jefe de la Guardia Civil de Vitoria es el que más dice que hay que mantener, digamos, el poder constituido, y les dice a las autoridades republicanas, el propio Alfaro, que era alcalde accidental entonces, les dice que él está dispuesto a defender la República. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayor parte de los jefes militares están metidos en la conspiración. Y por tanto, Alfaro se va a su casa,
esa parte del diario me parece que es impresionante, porque él dice: la República ha terminado. Lo escribe la madrugada del 18 de julio y esa misma madrugada vienen unos militares a su domicilio a detenerle. Ingresa en prisión. Empieza entonces, por un lado empieza la guerra civil, el hecho de que el golpe de Estado fracase, porque claro, los militares no querían una guerra, lo que querían era controlar, digamos, las principales ciudades. Si había alguna que no caía en sus manos, en 2-3 días conquistarla y empezar un régimen que tampoco ellos sabían exactamente cómo iba a ser. Había republicanos entre los sublevados, posiblemente hubiera habido una república autoritaria y no sabemos muy bien qué hubiera pasado, ¿no? Pero realmente empieza una guerra civil y para Alfaro empieza un auténtico calvario, porque él está en la cárcel de Vitoria. Como los presos no cabían, se habilitan sobre todo conventos, las autoridades se incautan de los conventos y colegios para meter ahí a los presos. Él está, por ejemplo, primero en los Carmelitas de Vitoria, luego en Murguía, en los Paules, finalmente en el Fuerte de Guadalupe, y va viendo por un lado que a sus amigos y correligionarios políticos algunos los asesinan sin ningún tipo de juicio, los sacan de la cárcel, los pasean, como se decía entonces, a Teodoro González de Zárate, Teodoro Olarte, y él se va librando. En parte porque tuvo suerte, porque a veces esto es así, y en parte también porque su familia, como he dicho antes, la familia de su mujer era una familia aristocrática, etcétera, pues va, digamos, moviendo hilos para que a él no le pase nada. Y además hay que tener en cuenta su propia tragedia personal, porque mientras él está en la cárcel, a su familia política prácticamente entera, su suegro, cuñados, etcétera, los asesinan en la zona republicana, en Toledo y alguno de ellos en Madrid. Entonces, es realmente increíble cómo luego, por ejemplo, su suegra logra pasar, llega a Vitoria y cuentan los familiares cómo se unen, digamos, la familia en ese sufrimiento en los dos bandos. Es realmente impresionante. Bueno, él es condenado, juzgado por un tribunal militar y condenado a unos años de cárcel, y finalmente consigue salir de la cárcel. Está en el Fuerte de Guadalupe, en Fuenterrabía, en Guipúzcoa, en Hondarribia, pero consigue salir de la cárcel y, eso sí, le parece que el ambiente de Vitoria pues es demasiado, después de todo lo que ha pasado, muy difícil para él. Y entonces se va a vivir a Madrid. En Madrid rehace su vida y sí que me parece interesante también como, a pesar de todas estas dificultades, luego de alguna manera también compra una casa en Vitoria, viene muchos veranos y reconstituye un poco esas redes de amistad con gente muy contraria a él políticamente. Y, por ejemplo, cuando fallece Tomás Alfaro Fournier, el diario de Vitoria, que era un diario carlista, Pensamiento Alavés, hace un artículo poniendo a Tomás Alfaro por las nubes. Una persona que siempre ha querido a Vitoria, que ha contribuido a la cultura, a la sociedad, e incluso, claro, esto no se podía decir en pleno franquismo, no podían decir que había sido republicano de izquierdas, pero indirectamente, de una manera sutil así, dicen, con sus ideas, en una época muy difícil para nuestra ciudad, también contribuyó a que hubiera paz. Bueno, me parece que es bonito como, incluso siendo, digamos, enemigos políticos, al final, de alguna manera, vuelve, digamos, entre comillas, a reconciliarse con personas que obviamente estaban muy lejos de su pensamiento, porque él nunca dejó fuera sus ideas políticas. Durante el franquismo no las podía expresar, obviamente, pero de alguna manera sabemos, indirectamente lo hacía cuando podía y supo ser también, pues eso, ¿no? Una persona, yo creo eso, ¿no? Defensora de sus ideas y al mismo tiempo respetuosa de verdad. A veces yo me pregunto, ¿no? Quizás si hubiera habido más Tomás Alfaros en esa época de la República, gente con sus ideas, pero que también sabía reconocer los errores, etcétera, etcétera, y respetar a otros, pues quizás no hubiera tenido ese final trágico que tuvo. Es que ricasco, muchísimas gracias, Santiago de Pablo, por este recorrido maravilloso y apasionante que nos has hecho por este periodo tan convulso que afectó no solamente a toda España, sino también al País Vasco, ¿no? Y por acercarnos a ese protagonista, ¿no? A Tomás Alfaro,
que a través de sus diarios pues, nos dejó esas impresiones en primera persona de lo que tuvo que ser vivir en esa época tan difícil. Muchísimas gracias y esperamos que tengas mucha fortuna con ese libro en el que nos cuentas todas estas anécdotas. Muchas gracias. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. Euskal Herriko bigarren errepublikaren garaiari buruz hitz egiten jarraitzen dugu eta egoera sozialean sakontzeko Iñaki Etxaniz Tesouro historialaria dugu. Bigarren errepublika ikuspegi ekonomikotik aztertu du. Ongi etorri gure podcastera, Iñaki. Mila esker gonbitagatik zuei. Lehen esan dugu, bigarren errepublikak sorte txarra izan zuela, krisi ekonomikoko garai batean gertatu zelako. Zuk krisi horrek Euskal Lurraldean izan zuen eragina aztertu duzu, baita obra publikoak egiten nola saiatu ziren ere. Zein zen garai hartako egoera ekonomikoa? Esan dezakegu hainbat elementuk bat egin zutela krisi horretan. Horietako bat agian ezagunena depresio handia izan zen, munduko ekonomia krisi larri batek astindu zuen 1929tik aurrera. Eskariaren gainbera eta presio honderantzea eragin zituena. Hala ere, barne faktorek garrantzi handiagoa izan zuten Espainiar kasuan. Lehen Mundu Gerraren ondoren indarra hartu zuen Espainiar industriaren berrikuntza eta modernizazio teknologikoa osatu zen hamarkadaren amaierarako eta azelerazio industrialaren oinarrietako bat izan zen prozesu hori desagertu zen. Gainera, gobernuak bertan beralaga zuen baita ere inbertsio publiko programa. Eta horrek era nabarian eragin zuen herrilan hauek burutzeko beharrezko material, elementu eta eraikuntza ekipamenduak hornitzen zituzten enpresetan. Eskari publikoaren erorketak era nabarmenean kolpatu zuen bizkaitar industria astuna, altzairuaren ekoizpenean eta transformazioan oinarritzen zena. Ekonomiarentzat kaltegarria izan zen baita erregimen politikoaren beraren porrota. Diktaduraren erorketan, 1930ko urtarrilean gertatu zen, Primo de Riverak bere dimisio aurkeztu zuenean. Hein handi batean, bere herrilan programaren bilakaeran zehar, emaniko arazoei edo gehiegizko zorpetzeari loturik. Testuinguru horretan iritsi zen bigarren errepublika boterera eta krisi ekonomikoak biziki balintzatu zuen bere bizi labur osoan zehar bere bilakaera. Euskal Autonomi Erkidegoari dagokionean hau osatzen duten hiru lurraldeen kasuan Bizkaiako egoera, Gipuzkoakoa eta batez ere Arabakoa baino nabarmenki larriagoa izan zen. Gipuzkoaren kasuan bertan kokatzen ziren industriak bere izaeragatik, bere tamainagatik, aritzen ziren sektorengatik ez zuen krisiari aurre egiteko horrenbesteko arazorik izan. Eta Araban, esan dezakegu hein handi batean, nekazari probintzia bat izatean langabeziaren gehiengoa Arabar Errioxan, lurraren jabetza ere bestelakoa zen eremu horretan, hau da, langile asko edo nekazari asko jornalariak ziren inguru horretan, eta industriak nolabaiteko pisua zuen hiri eta herriguneetan kokatu zen, Amurrion edo hiriburuan batez ere. Eta bertan nolabait langileak lanik gabe edo lanaldi murriztuan aurkitu zirela. Hau da, asteko egun batzutan baino ez ziren lan egitera joaten eta besteetan langabe edo lanera joan behar izanik gabe aurkitzen ziren. Langabetu kopuruak kontuan hartzen baldin baditugu, ikusi dezakegu nola errepublikan zehar langabeziak xanaka gorantz egin zuen, 32 nahiko urte kaskarra izan zen, 31 bera ere, eta langabezia tasa kokatu dezakegu 15%, 20 bitartean urte hauetan. Zein sektoretan eragin zuen nagusiki? Metalurgian, eraikuntzaren industrian eta landa munduari loturiko jardueretan, kasunetan nabarmenkien Araban. Eta lanik gabe aurkitzen ziren familiei laguntzeko baliabide eta zerbitzuen antolaketa geratu zen batik bat udalen eta probintziako aldundien esku. Eta zer obra publiko mota sustatu ziren lurralde desberdinetan? Horietako batzuk bizirik daude gaur egun?
herrilan motei dagokionean bere izaera eta eskatzen zuten prestaketa baxuko langile kantitate handiagatik, normalean errepideen eraikuntza eta konponketa lanak bultzatu ziren. Batez ere, eta era nabarmenkienean, aldundien dirulaguntza eta udalerrien partaidetza izan zuten auzobideen eraikuntza azpimarratu beharko genuke. Nagusiki langile kanditate handiak xurgatzen zituztelako, langile hauek prestakuntza bajua edo altua izan bertan lan egiteko aukera zutelako, aurrekontu handiegirik behar zutelako eta gainera planifikazio denbora ere laburra izaten zelako. Hau da, herri horretan langabezia nabaria zelako, herri lan bat abiatzea erabakitzen zenean, bestelako herri lanek denbora gehiago behar zuten, planifikazio gehiago eskatzen zutelako, auzolan batek baino. Eta ondorioz, bai aldundiak eta bai udalek auzolanen eraikuntzara bultzatu zituzten beren esfortzuak. Bestetik, herritarren bizikalitatea eta zerbitzu publikoak hobetzea helburu zuten obrak ere planifikatu ziren, hala nola ospitaleak, auzo zein ofizio eskolak, langileentzako etxe bizitza duinak eta kalitatezko ur hornidura lanak. Lan hauen kasuan planifikazioa luzeago izaten zen, aurrekontu gehiago behar izaten zuten, baina bertan era zuzenean jaroten ziren langileez gain, lan hauek hornitzen zituzten industriak eta bertako langileak aktibatzeko balio izan zezaketen baita. Garaienetakoak dira adibidez, Lezako zendategia Araban, Pasaiako portuaren hobekuntza eta modernizazioa Gipuzkoan, kontuan izan behar dugu 30. hamarkadaren hasieran Pasaiako portua bigarren mailako portu bat zela, Gijonekoaren eta Bilbokoaren parean, eta garai honetan lortuko da berriro portu hau lehen mailako portu bilakatzea. Helburu bikoitz batekin batetik, porlanaren eta altzairuaren Gipuzkoar industriak prozesuan integratzea, hau da, beraiei lan eskariak egitea, eta bestetik, probintziako industriei ere esportazio edo garraio kostuei begira abantaila batzuk eskaintzean. Bizkaiari dagokionean, herri lan desente eramaten dira aurrera, probintziarik nolabait kaltetuena delako, Bizkaiako industriak baita ere, Espainia mailan eta beste lurralde bietan burutuko diren herrilan batzuetan ere parte hartuko dute, altzairuari loturiko jardueren bitartez, baina niri berezik ikusten zaizkit udaletxeko eta Deustoko zeubi mugikorrak. Egia da, beren eraikuntza aurreko garaian hasten dela, Primo de Riveraren garaian hasten dela, baina Bigarren Errepublikan jarraitu eta bukatzen da lau hauekin. Eta honek adierazten du nola, Primo de Riveraren garaian hasiriko herrilan programa izugarri horiek, Bigarren Errepublikan ere, jarribide izan zuten. Arrakastarik izan alzuten gobernu errepublikaren neurriek Euskal Lurraldean, lortu alzenuten nolabait langabeziaren zifrak hobetzea? Bueno, kontuan izan behar dugu, inbertsio pribatuaren atzerakada bortitze izan zela. Hau da, sektore pribatuak krisia tarteko gobernu berri horrek sortzen zuen mesfidantza ere, edo horrek eraginda, inbertsio pribatuak gainbera nabari bat izan zuela. Errepublikako gobernuak eta aldundietako ordezkariak batez ere lehen bi urtekoan zehar gainbera hori eskari publikoaren bitartez estaltzen saiatu ziren. Eta aipatu dezakegu diktadurako obra publikoen programaren baitan emaniko inbertsio maila altuak berreskuratu zirela. Gobernu horien politiken izaera kontraziklikoa zela esan dezakegu, nik uste dut baietz, zorpetzera jo zutelako. Egia da garaiko ortodoxia ekonomikoak zorpetzea ez zuela begionez ikusten, baina inguruko beste herrialde batzuetan aplikaturiko, Europako beste herrialde batzuetan, demokratikoetan aplikaturiko politika kontuan izanik eskuhartzailea eta espantsiboa izan zela esan daiteke. Dena den bere emaitzak ez ziren oso nabarmenak izan, batetik sektore publikoak, garai horretan ia leku guztietan bezala, bertako ekonomian pixu txikia zuelako eta bestetik Espainiar kasuan Errepublikaren baitan eman ziren gobernu aldaketak eta agintarien kriterio ezberdinek politika hauek izan zitzaizketen ondorio positiboak are gehiago murriztu zituztelako. Hala ere, egia da, herrilan hauetan parte hartu zuten norbanako eta familiak sustentzia hobetu zutela. Hau da, lanak irauten zuten bitartan jartzen zuten soldata horrek beren sustentzia edo bizimaila
hobetzea ahalbidetu zuela. Eta, bueno, esan dezakegu hori, azkenean ekonomia aktibatu edo monetaren zirkulazioaren eragin nabaririk izan ez bazuten ere, familia askoren eta norbanazko askoren bizi baldintzea hobetzeko tresna bat izan zirela. Batez ere, kontuan izanik, garaian langabezia prestazioak oso mugatuak zirela edo zuzenean existitzen ez zirela. Eskerrik asko, Iñaki, gure podcastean parte hartzeagatik. Eta hurrengora arte. Vale, mila esker zuei, eskerrik asko. España, su perdida libertad, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Nos encontramos al habla con Jesús Zubiaga, director de la Fundación Sancho el Sabio, que nos ayudará a rebuscar en el legado de la Segunda República que se conserva entre los muros de la Fundación. Kaixo eta ongi etorri, Jesús. Kaixo, Isabel. Si algo nos ha quedado claro es que la Segunda República fue un periodo convulso que generó muchísima documentación de todo tipo. Si hacemos una pequeña búsqueda en la biblioteca y archivo de la Fundación, ¿qué tipo de materiales nos podemos encontrar? Bueno, como siempre suelo hablar de que los fondos de la Fundación tienen también una historia, ¿no? Nosotros ahora vamos a cumplir los 60 años y la recopilación siempre ha ido hacia atrás y efectivamente es uno de los periodos pues quizá más atractivos, ¿no? Segunda República y luego Guerra Civil, claro. Y sí que hay una documentación muy importante desde el punto de vista de lo que luego van a ser en la Guerra Civil contendientes. Vamos a tener unos fondos carlistas muy importantes que también van a influir mucho o van a tener su presencia en la Segunda República. Y luego, pues bastantes fondos digamos, del lado republicano, de lo que vamos a entender como tendencia republicana, ¿no? Pero sí hay, en el fondo de fotografías, pues hay bastantes actos de esa época, prensa que va a recorrer todo el periodo, y luego últimamente pues bastantes monografías, porque es una de las épocas, digamos, al cumplirse los 80 años después en 2019, después del final de la guerra civil, se abrieron bastantes archivos, bueno, cosas que ya conocieron, que ya eran conocidas, pero vamos, quedó en dominio público mucha documentación que todavía, digamos, estaba protegida pues por el periodo que hay desde los 50 años, los 80 años, dependiendo, como una protección legal que había para ciertos fondos. Esos fondos ya fueron de dominio público y se han hecho unas tesis doctorales magníficas en los últimos, pues hablando unos últimos 10 años, ¿no? Entonces, todas esas publicaciones también hemos recopilado. Uh-huh. Has comentado o has mencionado la prensa, ¿no? Y los periódicos del momento, claro, son un buen medidor que nos permite conocer casi día a día lo que sucedía en el País Vasco durante aquellos años. ¿Cuáles fueron los principales diarios de la época y qué es lo que nos cuentan? Bueno, como curiosidad, el pensamiento a la vez, que era de esta época, ¿no? Tenemos, el pensamiento a la vez luego fue sustituido por el Norte Express, digamos, ¿no? Más posteriormente. Pero en esta época tenemos todavía pues la colección entera del periódico, que se ha digitalizado y que ya está también a disposición pues en las principales plataformas, en los principales repositorios, tanto euskariana, europeana, hispana y en Sancho el Sabio. Los ejemplares que se digitalizaron eran de Sancho el Sabio y tenemos, pues efectivamente, o sea, día a día se puede seguir todo el discurrir y todo el planteamiento de esta época convulsa, como lo que tú comentas. Y es curioso porque al tener el ejemplar que tenemos, el ejemplar en papel que tenemos, proviene de los fondos, de los mismos fondos de los periódicos que luego, bueno, pues al desaparecer,
entre las cosas que recopiló Sancho el Sabio, pues fue la colección que tenían de los originales del periódico. Y hay cosas curiosas como en el año 36 ya estamos, pues, cuando ya ha empezado la guerra, un accidente que hay de un piloto alemán en Vitoria, que ya hemos comentado en otras ocasiones. Bueno, pues curiosamente el ejemplar que tenemos del periódico aquí, tenemos el original donde salía la noticia, pero que luego esa noticia se elimina. El gobernador militar en ese momento dice que los alemanes no podían estar en Vitoria, y que entonces la noticia de que un piloto alemán fallece en un accidente en Vitoria, pues que no se podía poner en prensa, ¿no? Entonces tenemos el ejemplar con la noticia y el ejemplar censurado donde aparece un hueco en blanco con esa noticia, ¿no? Como ejemplo. Lo demás, efectivamente, todo el discurrir de la Segunda República en Vitoria y en Álava pues va a aparecer en la prensa, y es además una de las fuentes yo creo que imprescindible para conocer esta época, muy estudiado ya, pero que todavía sorprende cuando empiezas a leer las noticias de la época. Uh-huh. Y hemos subrayado también la figura de Tomás Alfaro Fournier como uno de los principales protagonistas de la época y como un personaje que vivió la Segunda República, podemos decir que en sus propias carnes. ¿Tenemos documentación suya y de su familia más directa en la Fundación? Pues tenemos publicaciones, el original también, bueno, de su obra sobre Vitoria, pero también, bueno, una copia porque es la primera forma en que se transmitió, ¿no? Pero bueno, interesante sobre todo pues, lo que ha sacado ahora Santiago de Pablo, los diarios que ha publicado, que yo creo que dan una visión del personaje bastante más cercano y con bastantes más matices. Aquí tenemos pues mucha bibliografía sobre él, noticias, y bueno, lo que no tenemos es archivo personal. Archivo personal no tenemos, pero sí todo lo producido, recopilado o conseguido de la época en la que él es uno de los protagonistas. Eskerrik asko, Jesús Zubiaga. Nos quedamos con las ganas de rebuscar en ese archivo y en esa biblioteca maravillosa que tenéis en la Fundación para seguir conociendo de primera mano este periodo del que, bueno, parece que nos queda cercano, ¿no? Pero casi ya estamos camino de los 100 años, ¿no? de que aconteciese. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias a ti, Isabel. Agur. Agur. Después de haber recorrido los entresijos sociales, económicos y políticos de la Segunda República en el País Vasco, nos despedimos. Volveremos a escucharnos en el próximo capítulo del podcast de Sancho el Sabio. Hasta entonces, agur eta ondo izan.